Entonces, Marcos 6, del 53 al 56, dice así su palabra: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amados, quiero invitarles, por favor, a que me acompañen nuevamente a orar a nuestro Dios esta mañana por su palabra. Padre, bendito, tú eres Dios. Tú eres Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo, tierra, mar, todo lo que nuestros ojos pueden ver y también aquello que no podemos ver, sean tronos, principados, dominios, todas aquellas cosas que son visibles y también las invisibles, fueron creadas por ti y para tu gloria. Padre, es sin duda alguna para nosotros una bendición saber que siendo tan solo creación tuya, siendo creación tuya, tú nos hiciste a tu imagen, y luego de habernos perdido, tú nos diste esta hermosa posibilidad de conocerte más profundamente. Padre, sin duda, tu poder y tu deidad están a la vista de todas las personas. Nadie tiene excusa para negar tu existencia. Pero tú quisiste revelarte de una manera más especial, de una manera directa a nuestras vidas. Y enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, a vivir en esta vida para darnos salvación, para morir en nuestro lugar. Padre, y no solo eso, sino que aquella obra que realizó nuestro Señor Jesucristo hoy continúa dando fruto en nuestras vidas por intermedio de tu Espíritu Santo, que está transformándonos día a día conforme a la imagen del Señor. Padre, de verdad, nuestro corazón no podría rebosar más de gratitud ante aquello tan grande que has hecho por nosotros. Perdona nuestra mirada muchas veces tan natural, tan fría y tan superficial de todas aquellas cosas que tú nos das. Y Padre, queremos pedirte nuevamente esta mañana que tú nos guíes por intermedio de tu palabra a poder contemplar tu gloria, a poder ver tu magnificencia y a poder glorificar tu santo nombre a través de el entendimiento y la reflexión de esta tu palabra. Padre, te ruego que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos dé la claridad que necesitamos para poder comprender tu verdad. Padre, te pido que tú me ayudes a mí como pastor a proclamar tu verdad con honestidad, con sencillez, para que todo aquel que oiga pueda entenderla. Y también ayúdame a revelar tu corazón en estos pasajes, poder transmitir lo que tu Espíritu Santo inspiró en estas palabras. Padre, yo soy insuficiente para esta labor. Por eso te ruego, mi Dios, que hagas tu obra, que hagas tú todo lo que yo claramente no puedo hacer. Convence nuestros corazones, redarguye nuestros corazones y llévanos hacia ti para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Sin duda, durante esta época que estamos viviendo, una de las características de nuestra vida o de nuestra manera de vivir es la inmediatez con la cual queremos las cosas. Es algo que salta a la vista. Todo lo queremos rápido, todo queremos que sea automático. Y normalmente estamos llenos de artilugios tecnológicos que nos hacen la vida más simple. En la antigüedad, nuestras madres, en algunos casos, o nuestras abuelas, lavaban la ropa a mano.
refregaban con jabón y con mucho esfuerzo sacaban todo aquello que ensuciaba la ropa. Hoy decimos tenemos que lavar y nos da un pesar. Y lavar significa echar las cosas, la ropa a la lavadora, poner play, programar y esperar que esté todo listo para colgar. O en algunos casos, esperar sacar porque ya está todo seco. Vivimos en esa época, la tecnología ha hecho lo suyo y no tenemos por qué desconocer lo que ha hecho, pero eso es un indicador de que nos gusta todo automático y también de que queremos todo rápido y que de alguna manera involucre el menor esfuerzo para nosotros. Si hoy vamos, por ejemplo, al supermercado y vemos una fila demasiado grande, sin duda nos devolvemos a nuestro hogar, decimos vamos otro día porque está muy lleno, no tengo tiempo para esperar en una fila, no tengo paciencia para hacer una fila. ¿Por qué? Porque estamos y vivimos la cultura de la hora. Incluso si tenemos hambre, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos inmediatamente no en cocinar, sino en comprar algo. ¿Y en comprar qué? Comida rápida. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer nuestra necesidad de hambre lo más pronto posible. Pero el problema de vivir en esta dinámica de la vida rápida, de la vida automática, es que muchas veces no medimos las consecuencias, solamente nos gustan los beneficios, pero no analizamos verdaderamente cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Como les dije, compramos comida rápida sin pensar en lo perjudicial que esto podría llegar a ser para nuestra salud. Si nos duele la espalda, por ejemplo, nos duele la cabeza, la muela, o ¿qué hacemos? Lo más común es que nos automediquemos. Vamos al botiquín, abrimos el botiquín, sacamos cualquier remedio que creemos que sirve para lo que nos afecta y simplemente lo ingerimos con tal de que haga el efecto que nosotros esperamos. Cuando esto no ocurre, nos tomamos otra para que rápidamente haga el efecto que deseamos. Y eso nos muestra que muchas veces tomamos decisiones no proyectando y no pensando en las consecuencias o también en las implicaciones que nuestras decisiones tienen. Muchas veces tomamos demasiados medicamentos y no sabemos lo perjudicial que esto puede llegar a ser para nuestro organismo. Entonces, todas esas cosas es necesario frenar un poco, parar esta rueda de la vida tan rápida y empezar a meditar y analizar las decisiones que estamos tomando y también las consideraciones al respecto a esas decisiones. Es decir, si estas van a ser buenas y qué efectos secundarios tienen o qué cosas colaterales traen o qué responsabilidades conllevan. Ahora, sin embargo, eh, cuando vemos este pasaje, podemos ver uno de los principios más grandes que debemos tener como cristianos o también como personas que creen en Dios, sin duda alguna, pero el llamado siempre es a buscar al Señor, a conocer al Señor, a ver lo que Él hizo por nosotros, considerar nuestra condición de pecadores, de necesitados y desesperados en realidad por lo que Él nos puede dar, por lo que Él nos puede ofrecer. Ahora bien, uno de los grandes principios que aprendemos en este pasaje es que buscar al Señor, sin duda alguna, es muy beneficioso, pero también conlleva responsabilidades que debemos estar dispuestos a asumir. El título de la prédica de hoy es Acude a tu sanador y en esta mañana vamos a ver dos beneficios y dos advertencias. Dos beneficios y dos advertencias con respecto a la búsqueda de Dios. Son beneficios y advertencias que vamos a estar revisando esta mañana. Ahora bien, cuando nos vamos al texto que acabamos de leer, es interesante notar cómo comienza. No sé si usted lo recuerda bien, pero la semana pasada hablamos de lo que venía justamente antes de este evento, el momento en el cual el Señor Jesucristo despide a la multitud de aquellos que habían sido alimentados, ¿cierto? Y el Señor despide a la multitud mientras manda a sus discípulos que crucen al otro lado. Los discípulos querían ir a Bethsaida, ese era el plan, ese era el proyecto que ellos tenían. Y empezó a ocurrir una tempestad mientras ellos estaban en la barca y el Señor Jesucristo caminó de noche por el mar hasta alcanzarlos y pasarlos.
Y ahí él calmó la tempestad y animó a sus discípulos a confiar en él. No lo olviden, no teman, no teman. Yo soy, yo soy. Ese fue el llamado que le hizo a sus discípulos, lo que trajo confianza a ellos. Y ahí es que el texto continúa, y cuando vemos esto, leemos el primer verso que acabamos de leer, el versículo 53, y dice que ellos no llegaron a Bethsaida, sino que en rigor llegaron a otra ciudad llamada Genezaret. Es curioso esto. Bethsaida está en el extremo noreste del lago, la parte norte del lago Genezaret. Sin embargo, Genezaret, la ciudad de Genezaret, es la región a la orilla del mar occidental o del lado occidental del lago, al sur de Capernaum. O sea, ellos tenían un plan, ellos querían llegar a Bethsaida, pero el temporal de viento que los azotó, esa tempestad que los encontró cuando ellos estaban en la barca y que el Señor aquietó, los llevó a otro lugar. Y esto es algo interesante y esto es algo que tenemos que meditar en nuestras vidas, hermanos míos. Es algo que es un principio para aquellos que estamos en el Señor y que nos lleva a la humildad y que nos lleva a la dependencia de Dios, cosa que tristemente están muchas veces lejos de nuestra mirada. Amados míos, las olas desviaron el barco, pero no fueron las olas, realmente fue Dios. La providencia de Dios fue la que no quiso que ellos llegaran a Bethsaida, sino que fueran al poblado de Genezaret. Tú puedes partir para un lado, pero Dios te va a llevar para otro. Y eso es importante que lo tengas claro. Si tú estás en Cristo, si Él es tu maestro, si tú eres discípulo del Señor, tú no eres dueño de tu itinerario. Y esto es algo que lo he dicho muchas veces, porque la Escritura lo señala muchas veces, pero vaya que nos cuesta entenderlo. Vaya que nos cuesta entenderlo. Amados míos, cuando tú estás con Cristo, cuando tú estás con Cristo, cuando tú estás con Él, el itinerario lo pone Él, no tú. Ellos iban a Bethsaida, pero llegaron a Genezaret porque la providencia de Dios, la voluntad de Dios había dispuesto otra cosa. Hermano, hermana, si tú dejas que el Señor sea tu maestro, debes estar dispuesto a que Él cambie tus planes, o más bien, que Él disponga de su voluntad para que tú la hagas. Efesios capítulo 2 dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es Dios quien tiene la disposición de nuestras vidas en sus manos, pero lo olvidamos y tratamos de armar nuestro propio programa. Pero si tú estás en Él, déjame decirte que Él va a cambiar tus planes y va a imponer los suyos. Eso es algo importante. El Proverbio capítulo 5, versículo 21, dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Hermano, hermana, Él está observando tu camino, Él está observando por dónde vas. Pero si tú estás en Él Él va a cambiar tu ruta si es que ésta se aleja de su voluntad. No olvidemos lo que sucedió con Jonás. Jonás, el famoso profeta, fue enviado a la ciudad de Nínive del pueblo asirio para predicarles que se arrepintieran. Pero este profeta no quería obedecer el mandato de Dios. Fue a un lugar, tomó una nave para ir al otro extremo. Al otro extremo, él tenía que ir a Siria y él partió hacia España. Tarsis se encontraba camino a España. Imagínense, una ruta totalmente distinta. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Él no quiso obedecer, él tomó su propio camino, pero la voluntad de Dios era que él fuera allá, de manera que luego de que fue expulsado del barco en el cual iba, producto de la tempestad, un gran pez lo tragó y fue llevado por fuerza mayor a donde Dios quería que fuese llevado.
Hermanos, es Dios quien traza nuestros planes. Es Dios. Tú puedes tener proyectos, tú puedes tener metas, sueños, anhelos, y todo eso está muy bien, pero nunca olvides decir si es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que manda, eso es lo que prima. Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees en Cristo, si tú eres un discípulo del Señor y le sigues, tú estás dispuesto a andar donde Él te lleve, a seguir las pisadas de Él. Ese es el llamado que Dios te ha hecho. Ese es el llamado que Dios te ha hecho, hermano. Cuando tú dejas que Dios disponga de tu vida, te vas a sorprender. Te vas a sorprender, en serio. No te vas a dar cuenta, no tan solo de los lugares donde puedes llegar, sino también las cosas o los lugares donde Dios te va a usar. Pero tú disponte a su voluntad. No digas, no, yo tengo que llegar a Bethsaida, tengo que llegar a Bethsaida. No, porque si Él quiere, Él te va a llevar a Genezaret. Si Él quiere, Él va a cambiar tu ruta. Va a poner una tempestad, marejadas, olas, y te va a llevar donde Él quiere que tú vayas. Amados míos, yo nunca pensé que iba a vivir en Puerto Montt, una ciudad que nunca había conocido. Pero el día que dispuse mi corazón a seguir al Señor, no porque yo haya querido, sino porque Él me alcanzó en su misericordia, en su bondad. Y yo dije aquel día cuando fui alcanzado por el Señor, Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, te voy a servir, llévame donde quieras. Y el Señor tenía planes, me llevó a Puerto Montt, un lugar que nunca había conocido. Viví varios años allá. De pronto cambió todo a La Serena, nunca pensé, nunca había visitado La Serena, solamente había ido, había pisado el terminal, a lo mucho, no la conocía. ¿Cómo llegué allá? No lo sé, todavía no lo entiendo. Lo único que puedo decir es que Dios me llevó allá. Hermanos, conocí esta bella ciudad de Antofagasta 2 meses antes de venir a pastorear esta iglesia. Yo simplemente entendí que es Dios quien te mueve, es Dios quien te lleva, es Dios quien traza tus planes, y tú tienes que tener la humildad para poder estar dispuesto a eso. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Mis planes primero, mis planes primero. Ten planes, ten metas, ten sueños, no es pecado, pero nunca olvides la cláusula, si Dios quiere. Porque si Dios quiere, se va a cumplir. Y si Dios no quiere, eso no va a ocurrir y Él te va a llevar donde Él quiera que te vaya. Llevar, perdón. Y con esto no quiero decir que te va a cambiar de ciudad, no. Lo que quiero decir es que estés dispuesto a ser usado y llevado por Dios donde Él quiere llevarte. Los caminos del Señor son así. Juan le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si tú naciste del Espíritu, si tú eres una nueva criatura, si tú naciste de nuevo, tú debes entender que tu vida está a los pies de Cristo y que Él va a disponer de ti cuando quiera, donde quiera y como quiera. No nos olvidemos de eso. Este primer verso comienza mostrándonos eso, mostrándonos el cambio de planes que el Señor Jesucristo tenía para sus discípulos. Y no quería perder la oportunidad de tocar este punto y que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a reflexionar precisamente en nuestro corazón a ver si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y si estamos permitiendo que Él obre su voluntad y si no nos estamos resistiendo a ella. Ahora bien, luego de haber llegado al poblado de Genezaret, cuando salieron de la barca, dice el versículo 54 y 55, la gente enseguida reconoció al Señor y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer los enfermos en sus camillas, a donde oían decir
que él estaba. Eso nos lleva al primer beneficio de buscar al Señor. Si tú estás necesitado, acude al Señor. Hermano, hermana, si tú estás necesitado, acude al Señor. A ti que quizás no eres creyente, a ti que quizá todavía no has entendido o no has aceptado tu condición y no has recibido la gracia del Señor, del Salvador, quiero decirte también esas mismas palabras. Tú necesitado, acude al Señor. La respuesta natural de estas personas al ver que el Señor estaba en sus tierras fue ir donde Él. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es que, ¿qué tipo de personas le buscaban a Él? Sin duda, quienes tenían necesidades y reconocían que el Señor podía suplirlas. Amados, ¿tienen necesidades? ¿Quién no tiene necesidades? De hecho, la definición de las necesidades es que estas son múltiples, ilimitadas y jerarquizables. Es decir, las necesidades son ilimitadas. Todos tenemos necesidades. E incluso la persona que tiene mayor abundancia tiene necesidades. ¿Por qué? Porque el grado de necesidad depende de la persona, pero siempre vamos a encontrar que necesitamos algo. El punto es que tú acudes a aquel que puede suplir tu necesidad. Y las personas, muchas de ellas, incluso incrédulos, acuden a Cristo, acuden al Señor, acuden a Dios, porque creen que Él puede suplir su necesidad. Y eso es cierto. Y eso está bien. Está bien. Por lo menos ese reconocimiento. Pero es necesario ver tu propia necesidad. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Cuáles son tus necesidades? Si tú eres cristiano, te estoy hablando de necesidades reales. ¿Qué necesitas? ¿Que tu corazón se encienda? ¿Se encienda para buscar más al Señor, para tener hambre de Él? Acude al Señor. Él va a saciar esa necesidad. ¿De qué tienes necesidad de consuelo? ¿Has pasado por una situación difícil? Acude a Cristo. Él puede darte el consuelo. Él puede darte lo que necesitas. Para poder acudir a Cristo, tienes que reconocerte como alguien necesitado. ¿Quién necesita un mecánico automotriz? Ciertamente, el que tiene el auto averiado o con algún problema, o necesita pasar la revisión técnica. ¿Quién busca voluntariamente a un odontólogo, a un dentista? Aquel que está teniendo problemas con su dentadura. O sea, tiene una necesidad y busca a aquel que pueda satisfacerla. Eso es lo que hicieron estas personas. Tenían necesidades. Y cuando vieron que Jesús estaba en ese lugar, ellos fueron y corrieron. El texto dice corrieron. La versión Nueva Biblia de las Américas dice corrieron apresuradamente, apuraron sus pasos, porque entendían que en esa persona, en Cristo Jesús, estaba la solución a sus problemas. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es que Cristo está disponible. Y es algo que les he dicho porque lo vimos en un resumen anterior de Marcos, cuando también muestra la misericordia que él tenía para liberar endemoniados y para enseñar la palabra. Habla nuevamente de eso, habla también de eso, perdón. Muestra cómo es que el Señor era ávido para atender a los necesitados. Es hermoso, querido, saber que Cristo está ahí, que puedes acudir a Él en tu necesidad. G.I. Packer dijo lo siguiente: el Dios verdadero es grande y terrible, simplemente porque Él siempre está conmigo y sus ojos están sobre mí. Vivir se convierte en un negocio maravilloso cuando te das cuenta de que pasas cada momento de tu vida a la vista y en compañía de un creador omnisciente y omnipotente. No hay mejor negocio que saber que Dios está ahí.
que saber que Él está disponible. Y eso es cierto. El Señor Jesucristo está disponible. Está disponible. Ahora bien, yo honestamente no puedo comprenderlo. Yo no puedo comprenderlo. Porque mi respuesta natural ante el rechazo, cuando alguien me rechaza, es rechazarlo. Mi respuesta natural cuando veo que alguien se acerca por interés es tenerlo ahí. Es mi respuesta natural, carnal, pecadora, pecaminosa. Pero Dios no es así. Él es perfecto. Y sabiendo que las personas se acercan a Él por cosas totalmente perecederas, Él aún así tuvo misericordia y tuvo compasión. Misericordia y compasión de esas personas que solamente le seguían por interés. Yo debo ser sincero, muy probablemente yo los hubiera rechazado al ver que solamente buscaban por interés. Pero no podemos comprender el amor de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, esa naturaleza perdonadora, esa naturaleza maravillosa y dispuesta a atender a aquel que le rechaza. De verdad, es tremendo. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente: procurar entender a Dios es como derramar todo el océano en un agujero, usando para ello una concha vacía. Es totalmente imposible entender cómo es que Dios obra, cómo es que Dios ama. Cómo es que el Señor Jesucristo tenía disposición de recibir, de aceptar a estas personas que acudían a Él con sus necesidades, sabiendo que ellas se le rechazarían. Gracias y gloria sean dadas a Dios de que Él es distinto a mí, de que Él es distinto a ti, de que Él es compasivo, misericordioso. Una de las cosas que llama profundamente la atención a los eruditos en este segmento que acabamos de leer es que no se habla de Cristo enseñando. Sin duda, Marcos es el evangelista que más dice que Jesús enseñaba. Pero curiosamente, en este segmento del recorrido por la tierra de Genezaret, no dice que enseñaba, sino que simplemente procuraba el bien de las personas atendiéndoles, supliendo sus necesidades, sanando a los enfermos. Es curioso eso. De hecho, debo decir que me fue bastante difícil porque todos los comentarios tenían un párrafo de este segmento, porque es tan sencillo, tan fácil de entender, pero a la vez en la aplicación a nuestras vidas es algo tan maravilloso. Ver cómo es que el Señor Jesucristo está dispuesto a satisfacer las necesidades. Él está ávido, Él está disponible. Porque Él es amor. Un amor con justo juicio, pero amor. Charles Spurgeon dijo: cuando los soles dejen de brillar y las lunas cesen de mostrar su tenue luz, todavía Él amará por toda la eternidad. Porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Su disposición es maravillosa y no la podemos entender. Sin duda, qué hermoso es saber que Él está disponible para nosotros. Y sin duda alguna, sus hijos somos quienes más disfrutamos de esa verdad. Ahora bien, el verso 54 dice: cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. ¿Qué reconocieron de Él? ¿Cierto? Su imagen ya era inconfundible, la gente a la vista ya lo veía de lejos y sabía que era Él. Pero más que ver a un hombre tal vez bien parecido, tal vez con una vestidura distinta, cosa que no podríamos decir, él era un hombre común y corriente, pero ya la gente le conocía, ya la gente lo reconocía. Pero ¿cómo lo conocían? Ese es el tema. El texto dice: enseguida la gente reconoció a Jesús. Pero ¿cómo lo reconocieron? Lo reconocieron como el que expulsaba a los demonios.
Lo reconocieron como el que sanaba a los enfermos, como el que limpiaba a los leprosos, como el que acababa de alimentar a 15.000 en un lugar desierto. Así es como conocían al Señor. Así es como lo reconocieron. Ahora bien, ellos no conocían al Señor como el Dios hombre. Ellos no conocían a Él como el Salvador eterno, como el Creador, como la palabra de Dios hecha carne. Mucha gente reconoce a Jesús. Mucha gente puede decir que Jesús fue un gran maestro, un hombre bueno, bondadoso, misericordioso, un ungido de Dios, pero eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Cristo. Eso es reconocer lo que Él puede hacer, pero no es otra cosa. No es otra cosa. Y eso no sirve de nada. No sirve simplemente reconocer a Jesús como alguien que te va a dar bien. Lo va a dar, sí, por cierto, en su misericordia. Él te va a atender, sí, te puede atender. Pero es necesario que vayas mucho más allá. Es necesario que quieras conocer a Cristo y reconocerlo como Él verdaderamente es. Spurgeon dijo, conocer a Cristo es entender la más excelente de todas las ciencias. No puedes dejar de ser sabio si mantienes comunión con la sabiduría encarnada. No te es posible carecer de fortaleza si están en constante comunión con Dios. Hermano, mora en Dios. No se trata de ir a Él algunas veces, sino de habitar en Él. Mucha gente acude a Él en situaciones específicas. Están enfermos, acuden a Dios. Están pasando por un problema, acuden a Dios. Sus hijos están con problemas mentales, acuden a Dios. Y el resto del tiempo no acuden a Él porque solamente lo ven como alguien que puede solucionar sus problemas, pero no lo ven como el Señor, no lo ven como el Dios eterno, hecho hombre, que demanda obediencia y que demanda fidelidad. Esa es una de las advertencias que estamos viendo acá y que no podemos dejar de considerar. Es cierto, el Señor está disponible, sí, Él está disponible, pero ¿sabes qué? No basta solo con que Él esté disponible. No basta solo con que tú le reconozcas, que sepas, no, Jesús es bueno, Jesús murió por los pecados del hombre. Entiende, si eres cristiano, Jesús murió por tus pecados. Y tú, si todavía no te has arrepentido, si todavía no reconoces a Él como Dios, por favor, por la misericordia de Dios, te ruego, reconócelo en todos tus caminos. Reconócete a ti como un pecador, como una pecadora, alguien que le ha fallado a Dios y que necesita de verdad un nuevo corazón, una nueva vida. Amados, queridos, ten fe en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio. No basta solo con decir Dios existe. No basta solo con decir Jesús existió. No basta solo con decir Jesús fue un buen maestro. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien vino a este mundo humillándose, despojándose de su gloria, tomando forma como tú y como yo, llevando una vida perfecta y sufriendo injustamente por el perdón de los pecados de todos aquellos que se reconocen como pecadores, que se reconocen como necesitados y que acuden a Él en arrepentimiento. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo murió por todos aquellos que se reconocen como pecadores y que tienen fe en lo que Cristo hizo y en quien Cristo era y es. Amado, amada, no basta solo con reconocer a Jesús. No basta solo con eso. Tienes que seguirle. Tienes que andar en sus pasos. Tienes que tomar tu cruz cada día y seguirle. Negarte a ti mismo. Dejar que Él crezca y que tú vayas desapareciendo.
Que el carácter de Cristo sea esculpido en tu vida y que tu carácter sea cada vez menor. Que tú te vayas desvistiéndote de todas aquellas cosas que son de desagrado ante Dios y que te vayas revistiendo de aquellas que tienen que ver con el carácter del Señor Jesucristo. Eso es, amados. No basta solo con reconocerlo. Tienes que conocerlo. Y conocerle implica seguirle, buscarle, amarle, humillarte delante de Él, reconocer tu dependencia de Él. En el versículo 56 dice, y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Querido, ¿estás enfermo? Acude al Señor. Acude al Señor. ¿Estás necesitado? Acude al Señor. ¿Estás enfermo? Acude al Señor. Donde quiera que entraba, en las aldeas, en las ciudades, en los campos. Dice el texto que ponían los enfermos en las plazas. Las plazas, el mercado, el ágora, era el núcleo social donde la vida de la sociedad se desarrollaba, se desenvolvía, ahí se llevaban a cabo todas las transacciones económicas y también las discusiones políticas de las aldeas estaban ahí. En ese lugar tan concurrido, el Señor pasaba y atendía a las personas necesitadas. Ahora el texto dice algo interesante. Le rogaban a Él que les permitiera siquiera tocar el borde de su manto. ¿Se acuerdan cuando Él iba a casa de Jairo? Y esta mujer en su corazón pensó, si tan solo tocara su manto, quedaré sana y quedará limpia. Y así fue. Bueno, las personas comenzaron a entender eso. Ahora, ¿cuál era el manto? ¿Acaso este manto tenía algún poder sanador? ¿Acaso esta prenda tenía algún poder místico, algún poder mágico? Y no, todo lo contrario. La significancia de esto era algo mucho más importante. En ese tiempo los rabinos principalmente usaban unas borlas que eran como unas tiritas de hilo colgando en sus mantos. Y estas borlas tenían un propósito, recordaban los mandamientos de Dios. Todos los rabinos poseían estos hilos colgando de sus mantos. Y la gente decía, si tan solo tocara esos hilos, vamos a quedar sanos. Esos hilos representaban los mandamientos de Dios. En Números capítulo 15, versículo 37 al 39, también el Señor habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus mantos. Por sus generaciones y que pongan el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales sean prostituidos. Amados, la gente lo que quería tocar era el recordatorio de los mandamientos de Dios. Porque si algo te sana, si algo te cambia, si algo te transforma, si algo suple tu necesidad, es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Querido hermano, hermana, todo está ahí. Lo que tú necesitas para esta vida está ahí en su palabra. Está ahí en su palabra. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas fe? Acude a la palabra de Dios. Ahí encontrarás descanso, sosiego, paz, fortaleza. Y si es la voluntad de Dios, sanidad. Solo en su palabra. Porque el Espíritu Santo obra por intermedio de su palabra. Eso es lo que representaban esos flecos. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, te harás borlas en las 4 puntas del manto con que te cubras. ¿Para qué? Para recordar la ley, para recordar los mandamientos de Dios.
En la palabra de Dios hay sanidad. En la palabra de Dios hay salvación. Es su palabra. Estos bordes, estas borlas, estas, eh, estas prendas no tenían ningún poder mágico. Lo que representaban era lo importante. Ellas no salvaban a las personas, no sanaban a las personas. Lo que sanaba a las personas era la fe puesta en Cristo, el verbo de Dios, y la confianza en las promesas de Dios hechas por intermedio de su palabra. Amados, es la fe en Cristo la que sana, es la fe en Cristo la que salva, es la fe en Cristo la que cura el corazón, la que cura la mente, es la fe en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No había un poder mágico en la ropa de Jesús. El poder estaba en la fe en aquel a quien tocarían. Ahí estaba el poder. Hermanos, no sé si lo ha considerado, pero nuestro Señor es tan poderoso que la gente con tan solo tocar el borde de su manto quedaba plenamente sana. Y muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios para nuestras situaciones. Qué lamentable es vivir así. Qué lamentable vivir así. Cuando vemos esto, vemos al Señor Jesucristo andando sobre el mar, alimentando a 15,000 personas tan solo con 5 panes y 2 peces, expulsando fuera demonios, mostrando gran poder, su majestad y su deidad. Y todavía dudas si Él escucha tu oración. Todavía dudas si Él tiene poder para resolver tu problema. Amado, no desfallezcas. Ten fe, ten confianza en Él. Ten ánimo, no temas, yo soy. Ahora bien, una de las cosas que no podemos dejar de mencionar es que aquellas personas que tenían enfermos los llevaban ante el Señor. No olvidemos que nuestro llamado como cristianos, como personas que conocemos al Señor, que no tan solo lo reconocemos, sino que conocemos al Señor, llevar a otras personas hacia Él. Muchos no pueden ir hacia Él. No pueden llegar solo. Para eso Dios te comisionó a ti. Lleva a aquellas personas necesitadas al Señor. Llévalas a Él. G.C. Ryle, el obispo Ryle, dijo, esforcémonos por llevar a todos los que nos rodean, que necesiten medicina espiritual, al gran médico, Jesús, para que sean sanados. Mueren almas cada día. El tiempo es breve. Las oportunidades pasan rápido. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. No escatimemos dolor o esfuerzo para llevar a hombres y mujeres al conocimiento de Jesucristo, para que sean salvos. Agrada pensar que todos los que le tocaban quedaban sanos. Amados, todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Cuánta gente enferma conoces? Sí, enfermas físicamente, pero ¿cuántas personas tienen la enfermedad más grave que pueden tener, que es el pecado? ¿Cuántas personas caminan rumbo a la muerte, pero no solo a la muerte física, sino también a la muerte eterna? ¿Cuántas personas que tú conoces están en esa condición? ¿Les has llevado donde Cristo? ¿Les has invitado a ir donde el Señor? ¿Los has puesto ahí, enfrente de Él, para que ellos puedan tocar el borde de su manto? Si tan solo lo tocan, van a ser sanas. Si tan solo lo tocan, van a ser salvas. Amados queridos, Él está ahí, dispuesto, disponible. ¿Estás necesitado? Acude a Él. Pero no olvides que no basta solo con reconocerlo. Es necesario conocerlo.
¿Estás enfermo? Acude a Él, porque si tienes fe y descansas en su palabra, Él te puede sanar. Y si estás perdido en tus pecados, como todos lo estábamos, y como todos los que no están en Cristo lo están, puedes acudir a Él, tocar su manto, ir a su palabra, recordar su palabra y tener una eternidad junto al Señor Jesucristo. Amados, queridos, no basta solamente con ir y tocar el borde de su manto. Es necesario creer, es necesario seguir, es necesario depender de Él en todo, reconocerlo como el Señor y el Salvador, no tan solo como aquel que puede sanar tu enfermedad física, tu enfermedad mental, sino como aquel que puede dar vida a tu espíritu que se encuentra muerto. Es tan maravilloso ver la simplicidad de este pasaje y aquellas cosas tremendas que podemos extraer de él. Hermano o hermana, ánimo. Tienes necesidades, acude a Él. Estás enfermo, acude a Él. Pero no te quedes solamente como aquel que puede satisfacer tu necesidad, sino sobre todo, reconócelo. Reconócelo como Él es, el Señor, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan de vida que descendió del cielo, aquel que vino a dar vida y vida en abundancia, aquel que no vino a condenar al mundo, sino aquel que vino a salvar al mundo. Es tiempo, aquellos que le conocemos, que acudamos a Él en todo, que dependamos de Él en todo y que llevemos a aquellos que están enfermos y necesitados a Él. Y a ti, que todavía no te convences, a ti, que todavía no das el paso, a ti, que dudas, no pierdas el tiempo dudando. Han pasado más de 2000 años y todavía estamos aquí hablando de Él, hablando de su amor, hablando de su disposición, pero no hay tiempo que perder. Este llamado es urgente. Jesús está pasando hoy. Y hoy tienes que acudir a Él y tocar el borde de su manto. Porque si no lo haces, puede que sea la última oportunidad. Nunca olvides el sentido de urgencia que tiene el mensaje del Evangelio. Nunca lo olvides. Es hoy. Es hoy. Por favor, considera tus caminos. Reconoce tu condición. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Cristo. Ten fe en Él. Y confía que Él te salvará. Que Él te dará vida eterna y una vida nueva de aquí en más. Amados, no nos cansemos de meditar, reflexionar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, hoy más que ayer y mañana más que hoy día. Dios nos ayude a llevar su palabra y a proclamar a este Cristo, a este Señor disponible, dispuesto para todo aquel que lo busca. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor.